Hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar, digamos, el ADN de las grandes historias. Sí, ese plano maestro, el original, que ha moldeado prácticamente todo lo que leemos y vemos. ¿Les parece si descubrimos juntos el secreto? A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué es lo que hace que una historia se nos quede grabada para siempre? ¿Qué la hace inolvidable? ¿Cuál es ese, no sé, ingrediente secreto? Bueno, lo más increíble es que la respuesta ha estado ahí frente a nuestros ojos por más de 2400 años, y todo está escondido en un único texto. Y aquí está, estamos hablando, claro, de la Poética de Aristóteles. Pero ojo, no es solo un libro viejo y polvoriento, es literalmente la primera guía para contar historias que se escribió en la historia de la humanidad, el manual original. Ok, para poder entender este plano maestro, tenemos que arrancar por su idea fundamental. Para Aristóteles todo, absolutamente todo, se reduce a un concepto clave, y ese concepto es la mímesis. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la mímesis? Pues en pocas palabras, significa que el arte, cualquier forma de arte, es en su esencia una imitación de la vida. Pero, cuidado, no se trata de una copia al carbón, para nada. Es más bien una representación de las acciones y de la vida misma. Y Aristóteles, para que quede claro, lo desglosa en tres partes. Primero están los medios, con los que se imita, o sea, las herramientas, el lenguaje, el ritmo, la música. Segundo están los objetos de la imitación, que son las personas. Y aquí se pone súper interesante, porque él dice que la tragedia imita a personas que son, digamos, mejores que el promedio, mientras que la comedia imita a personas peores. Y finalmente, el tercer punto es la manera en que se imita. Si la historia se cuenta, o se hace narra, o si se representa, como en el teatro. Y justo hablando de la tragedia, eso nos lleva directamente a su modelo perfecto. Para Aristóteles, no había duda. La forma más elevada y poderosa de contar una historia era, precisamente, la tragedia. Por eso la usó como su caso de estudio, para desglosar la anatomía de la narrativa ideal. Y él la define así, escuchen. Es una imitación de una acción elevada, completa y de cierta magnitud. Y créanme, cada una de estas palabras tiene su peso. Cuando dice elevada, se refiere a que es seria, importante. Completa, pues que tiene un principio, un nudo y un desenlace bien marcados. Y de cierta magnitud, significa que la historia tiene la escala suficiente para que nos importe, para que nos atrape. Y esto de que sea completa es clave, porque la trama no es solo una cosa después de la otra. No, es una cadena de causa y efecto, todo está conectado de una forma tan pero tan precisa que si quitáramos una sola pieza, ¡pum!, toda la estructura se viene abajo, como un castillo de naipes. Ok, entonces, si esto es una receta, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, pues Aristóteles nos da una lista de 6 elementos esenciales que para él son la base de cualquier gran historia. Y aquí están: trama, personaje, pensamiento, dicción, melodía y espectáculo. Pero lo más importante no es solo la lista en sí, sino el orden en que están. Para Aristóteles había una jerarquía, y era súper clara. Y con esta jerarquía llegamos al que quizás es el punto más polémico de todo su análisis. Escuchen bien, para Aristóteles la trama es el alma de la tragedia. El personaje sí es importante, pero va en segundo lugar. Esto es algo que, la verdad, choca de frente con la forma en que solemos pensar las historias hoy, ¿no creen? Para que quede súper claro, la trama es la estructura, es el qué pasa en la historia. El personaje, por otro lado, nos muestra su moral, el quiénes son. Pero, y este es el gran pero de Aristóteles, los personajes están ahí para servir a la acción, no al revés. O sea, la gente no actúa para demostrar cómo es su carácter, más bien, su carácter se revela a través de lo que la trama los obliga a hacer. Muy bien, ya tenemos la estructura, ya tenemos los ingredientes, pero al final del día, ¿para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de esta poderosa máquina narrativa? La respuesta está en una sola palabra: catarsis. La catarsis es, básicamente, la recompensa emocional de la historia. Es una especie de purga, de purificación de las emociones, específicamente de la piedad y el temor que siente el público. Es esa sensación, un poco extraña, de alivio y hasta de satisfacción, que nos queda después de ver una historia que es súper intensa, incluso devastadora. Y claro, esta catarsis no aparece por arte de magia. Se construye con 2 emociones muy específicas:
Por un lado, sentimos piedad cuando vemos que un personaje sufre una desgracia que no se merece. Y por otro lado, sentimos temor cuando esa desgracia le pasa a alguien que se parece a nosotros y nos hace pensar, uff, eso podría pasarme a mí. Así que la mezcla de estas dos emociones, piedad y temor, es lo que provoca esa limpieza emocional tan potente. Al final, no es solo haber vivido algo intenso, es salir de ahí con una comprensión nueva, más profunda, de lo que significa ser humano. La historia, en el fondo, nos ha enseñado algo valioso. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Pues resulta que este plano de hace más de 2000 años no es para nada una pieza de museo. Es, de hecho, el cimiento sobre el que se construye casi toda la narrativa moderna. Pensemos en la línea de tiempo. Desde que se escribió por allá del 335 a.C. hasta el día de hoy, los principios de Aristóteles siguen siendo la base, el esqueleto de casi todas las películas, series y novelas que nos encantan. Es más, pensemos en los elementos que vemos todo el tiempo. El típico héroe que lo tiene todo y cae en desgracia por un solo error. O ese giro de tuerca inesperado que cambia toda la historia, lo que Aristóteles llamó peripecia. ¿O qué me dicen de ese momento de revelación brutal? La anagnosis. Todas esas son herramientas sacadas directamente del manual de Aristóteles y nos siguen fascinando hoy en día. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si miramos con atención las series y películas más famosas del momento, ¿cuáles de ellas creen que están siguiendo, a lo mejor sin saberlo, este plano de la tragedia perfecta de Aristóteles? Se van a dar cuenta de que las respuestas pueden ser muy sorprendentes.